Como politóloga, yo analizo formas de gobierno y las filosofías que están detrás de las formas de gobierno. Creo que en este siglo XXI, que tiene un auge, diría casi tecnócrata, o de una tecnología que comienza a ser cada vez más predominante, ya hablar de izquierdas o de derechas queda muy limitado, que pareciera que esto que vos decís, que son regímenes mixtos. Y tal vez no son regímenes mixtos, tal vez son nuevas formas de gobierno que empiezan a surgir en el medio del caos o el desconocimiento discursivo que nos proponen también los medios de comunicación, en donde todo lo que no me gusta lo llamo de derecha o lo llamo de izquierda o lo llamo socialismo. Yo puedo tener toda la voluntad del mundo, pero si yo tengo que volver a mi casa a las 9 de la noche, no tengo colectivos, no tengo jardines para dejar a mi hija, a mi hijo para poder seguir trabajando, sobre todo en el caso de las mujeres, en donde acá se genera una desigualdad enorme. No tengo luces en la vía pública para poder volver segura. Bueno, por más voluntad que yo le ponga, hermano, sinceramente no digamos. Ahí es donde entramos, que falta el cuidado, la empatía, falta el... Pero también hay algo de la naturaleza humana. El ser humano es interdependiente, naturalmente interdependiente, no individual. La pregunta es, ¿necesitamos que se gestione sí, necesitamos que se gestione la igualdad en el acceso a oportunidades de las personas? Pero muy buenas a todos. A veces pienso en el momento que estamos viviendo como sociedad, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y pienso en lo importante que es que empecemos a hablar de las políticas, la sociedad, vos, yo, que no estamos en política, ejecutando, de alguna manera hacemos política en la calle, ¿no? Ciudadana. Pero no ejercemos. Sin embargo, estamos en momentos de la historia humana donde podemos ir definiendo hacia dónde vamos como humanidad o hacia dónde queremos ir, ¿sí? Estamos teniendo un montón de evoluciones desde la tecnología hasta evolución del ser humano en cuanto a su expansión de conciencia. Hay un montón de cosas que quizás antes no nos dábamos cuenta. Entonces, las políticas, de alguna manera, marcan un camino por donde esa energía y esas decisiones y esa energía de la gente puede ser canalizada. Hoy por hoy, dado toda esta situación, todo este momento tan oportuno que estamos viviendo, es muy importante poder hablar y escuchar diferentes puntos de vista. Escuchar todas las voces, escuchar todas las opiniones. Y hoy está con nosotros Florencia Flor Freijo. Ella es politóloga, es una influencer, escritora también. Y me da mucho gusto, Flor, que hoy estés acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. ¿Qué tal? Bueno. Flor, a ver, yo lo que veo es que parece ser que estamos o hay un discurso que tiene que ser izquierda o derecha, ¿no? Y digo, ¿qué tal si puede ser una y la otra? De hecho, las veo a las dos necesarias, hablando de energías, no tanto de políticas estructuradas de uno u otro, sino hay dos cosas hermosas que traen las dos partes. Bueno, polémico lo que acabas de decir. Como politóloga, yo analizo formas de gobierno y las filosofías que están detrás de las formas de gobierno. Creo que en este siglo XXI, que tiene un auge, diría casi tecnócrata, o de una tecnología que comienza a ser cada vez más predominante, ya hablar de izquierdas o de derechas queda muy limitado, y es lo que nos empieza a pasar. Nos empiezan a faltar marcos conceptuales para explicar formas de gobierno a las que estamos asistiendo, más allá de Argentina, no hablo a nivel mundial, que pareciera que esto que vos decís, que son regímenes mixtos. Y tal vez no son regímenes mixtos, tal vez son nuevas formas de gobierno que empiezan a surgir en el medio
el caos o el desconocimiento discursivo que nos proponen también los medios de comunicación, en donde todo lo que no me gusta lo llamo de derecha o lo llamo de izquierda o lo llamo socialismo, digamos, Claro. para un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque las redes sociales proponen la polarización discursiva de los marcos conceptuales para facilitar el entendimiento. Hay polarización, el mismo... En todo, ¿no? Hay como un o sea, un antihéroe y un héroe en todo, ¿no? Claro. Pero siempre hay una polarización. Cuando en Argentina se empezó a popularizar el concepto grieta, en realidad pretendía explicar la idiosincrasia de nuestro país con algo que en realidad es que sucede a nivel mundial, ¿no? Que es que efectivamente estamos viendo, digamos, menos diversidad en las distintas propuestas que empiezan a surgir y esto, más polarización. Entonces por eso se habla de grieta o se habla de... Porque además, pensalo de esta manera. Vos sabés muy bien, manejando las redes sociales, cómo se fomenta todo el tiempo la cancelación del otro. Esta idea de que el otro que piensa distinto tiene que ser eliminado y funciona como mecanismo en donde si yo te elimino a vos, yo automáticamente, o sea, el costo no es tu eliminación, ¿sí? Ese costo tiene una ganancia y esa ganancia es que yo me ensalzo, me pongo en un lugar moral mejor que vos, porque yo me distingo de vos. Y eso pasa de las dos partes. Y esto pasa de las dos partes. Puede ser que sea un paradigma en el cual funcionamos, un paradigma... No, yo creo que no fundamental. funcionamos. Digamos, está bueno lo que decís. Sí. Funcionamos, sí, efectivamente está sucediendo. O sea, si lo dijiste de ese lugar, sí, efectivamente está sucediendo. No creo que sea un esquema funcional, por lo menos no me gustaría que sea un esquema funcional. La pregunta es un esquema mental y esto viene mucho de lo que es el sentido común de que el cerebro humano es bipolar, ¿no? Que tenemos como dos hemisferios, siempre se habla de esto, Sí. o del rosa del celeste en el caso de hombres y mujeres. Claro. Bueno, esto es sentido común, realmente desde la ciencia, desde el dato, no hay nada que nos hable, por lo menos hoy, con los avances científicos que hay, de cerebros, ¿no? El cerebro es una red conceptual de conexiones neuronales. Que no hay algo así como un lado más desarrollado que el otro. Eso Claro. fue una creencia pues, durante mucho tiempo y esto no sucede así. ¿Crees que nos podríamos ir abriendo? A ver, la práctica de poder escuchar a un otro. Qué buena pregunta. ¿Sí? Ya. Práctica... Digo, la práctica ponerlo en el zócalo. Claro, bueno, llevar ciertas filosofías y demás a la práctica creo que... Ahora, la práctica de escuchar a un otro, pero desde el lugar... Yo lo puedo escuchar creyendo que yo tengo la razón. O sea, voy a escuchar para tener la razón, de hecho. ¿No? Otra, yo cuando practico escuchar al otro, poniéndome en el lugar del otro, veo otro mundo y encuentro razón de ser de esa opinión, cuando desde mi lugar no la veía. Quédate ahí. Sí, a ver. Estás con tu grupo de amistades. Sí, Piensan todos más o menos como vos. sí. Entonces- Ponele, a veces sí. No, pero digamos, esquema utópico. Y vos tenés esa flexibilidad, ¿no? Vos pensás muy distinto a mí. Pero me escuchás y decís, che, pará, en este punto tiene razón, qué sé yo. Vas y se lo decís a tus compañeros, tiene razón, esto y lo otro, qué sé yo. Bueno, ponle que te sientas cómodo en el caso de con tus Sí. amigos. Bien. Eso en las redes sociales no sucede, ¿sí? En las redes sociales uno se termina generando un personaje. O sea, vos te terminás generando incluso tu propia, si se quiere, marco teórico de quién sos. Claro. Entonces, para vos habilitarme y habilitar esto es cognitivamente, de hecho, ahora vamos a ir a cómo funciona el cerebro en ese sentido, pero es mucho más cansador, pero sobre todo te aísla del grupo. Las redes sociales que proponen la conformación de grupos de opinión, por eso cada vez está más segmentado, por eso se estudia desde el consumo, digamos, son como pequeños focus group que formamos, Claro. ¿no? Entonces, cuando vos salís de eso, vos te topás con lo que se llama el aleccionamiento o también, digamos, una cuestión de odio o de recepción. A mí me pasa, yo particularmente creo que coincidimos mucho con esto, soy muy de abrirme al diálogo con un montón de cosas, soy una persona que
tengo algunas ideas liberales, o sea, digo, coincido con algunas ideas liberales, decirlo automáticamente a veces me vuelve como una enemiga. Claro. Pero también tengo algunas ideas sobre el esquema por el socialista de gobierno, que me parece también muy interesante de la administración. Entonces, cuando decís eso es como, ay, no me gustan los tibios, viste que se usa un montón. No es, bueno, yo creo que tenemos que empezar a transitar los grises. Y acá hay algo que esto me parecía súper interesante contarlo, que es cómo funciona el cerebro frente a la recepción de una idea que es distinta a la tuya, ¿no? Viste que soy como la banderada de los sesgos cognitivos, digo yo, pues siempre voy a hacer una remera que se llama sesgo cognitivo porque la vivo repitiendo. Pero el sesgo cognitivo es una, si se quiere, un mecanismo neurológico, ¿sí? En donde yo busco toda la información que hay alrededor para que me confirme mi creencia. Y la que no me la confirma, la desecho. Entonces, yo, por ejemplo, me gusta mucho para explicarlo desde la astrología. Yo te pregunto, ¿de qué signo sos? Géminis. Géminis, no tenía ni idea. Pero... Entonces me decís Géminis. Entonces, yo pienso, no sé de nada de signos, quiero decir, pero creo que dicen que los de Géminis son como comunicativos. O, sí, no sé, tampoco no sé, bueno, ponele. No hablan muy bien de los geminianos. Perdón. Entonces yo agarro ahí y digo, ay, qué obvio, si mirá lo que te dedicás. O sea, busco cualquier información de alrededor para que me confirme que sos de Géminis, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, yo pienso que tal persona es, no sé, medio tonta, por decirlo, tonto. Bien, cuando esa persona cometa un error, yo voy a estar mucho más atenta a ese error, porque necesito confirmar mi creencia, ¿sí? Que a todo lo otro que me muestra que no lo es. Entonces, por ejemplo, empiezan, digamos, yo que me dedico a lo que tiene que ver con temas de género, las mujeres manejan mal. Yo tengo una columna que se llama Datos no opinión. Bueno, a ver, ¿las mujeres manejan mal? ¿Cómo están diseñados los autos? ¿Cuál es la tasa de accidentes? ¿Cuál es la tasa de infracción? Y bueno, los datos me dicen que las mujeres, no sé si la palabra es manejan mejor, pero por lo menos podemos decir que manejan con más prudencia. Claro. ¿Sí? Y que los autos están hechos sobre la corporalidad, o sea, que están diseñados sobre la corporalidad de los varones. Los muñecos esos que vemos siempre en las campañas de no manejes con el cabello. Bueno, son estructuras óseas típicas promedio de un varón. Claro. Entonces también estamos manejando máquinas que no están creadas para nosotras. Hoy en día hay mucha más flexibilidad, viste que se sube el rotador. Claro. Entonces, cuando yo veo a una mujer que efectivamente pasa una norma de tránsito, ¿viste cómo son las minas? ¿Entendés? Claro, a mi cerebro le va a encantar. Y además va a pasar algo que es que mi cerebro va a generar dopamina en ese momento. Va a generar satisfacción, la satisfacción de tener razón. ¡Qué cosa hermosa! Escúchame, y es así como se va polarizando. Y es así como se va polarizando. Entonces, las redes sociales proponen todo el tiempo la dopamina. También. Y el algoritmo también te lleva a tener la razón. Es que el algoritmo es, yo le digo, las golosinas digitales, ¿no? El algoritmo te genera todo el tiempo una situación de placer. Por eso las redes sociales fomentan la cultura de la indignación, porque lo contrario, digamos, el displacer me provoca enseguida la indignación. Y la indignación enseguida me genera una respuesta del orden de la emoción, más que del orden de la cognición. Es tremendo lo que me estás diciendo, porque... Claro. Lloraban. Ya por sí, la naturaleza del ser humano es tender a tener la razón y polarizarse. ¿Sí? No sé si la naturaleza. Sí, somos más flexibles de lo que creemos. Yo le dije, ok, sí. No lo sé. Realmente cuando digo no lo sé, no es que no estoy de acuerdo, es que no lo sé. Yo leo mucho a Mariano Sigman, que me encanta, que se los recomiendo, es un neurocientífico que es lo más. Bueno, hay muchos, ¿no? que hoy hablan, por suerte, de neurociencia con mucho criterio, sin tanta zaraza. Y Fabrizio Ballarini también me encanta. Los chicos de Tómatelo Conciencia, que también hablan mucho de papers. Yo estudié sobre el tema, también leí mucho a Heidegger, el filósofo. El ser humano tiene una tendencia a buscar una zona de confort. Más de confort es de seguridad, en encontrar la verdad. Es propio del ser humano, es natural. Es decir, bueno, no voy a saltar al vacío, voy a pisar sobre el firme. Entonces tengo que saber cuál es la verdad. Entonces en eso voy tejiendo, y es lo que vos decís. Es que, ¿quién quiere no saber, no? Claro, pero como si hubiese una sola, ¿no? Entonces, el tema está, yo voy de alguna manera armando ciertas cosas que pueden llegar a funcionar para mi vida, pero hay que tener la inteligencia de poder estar abierto a otras posibilidades y abrir la escucha.
y poder identificar que el encontrar una mejor opción o un mejor mix, quizás, no invalida cómo me estuve manejando hasta el momento o lo que pensé hasta el momento. Está buenísimo En aprecio con cómo me manejé y lo que estuve pensando que me sirvió para llegar hasta acá vivo, con salud, con gente que me ama, con ropa, con lo que sea, puedo mirar y decir, bueno, ¿qué otras posibilidades puede haber? Agradecer a ese paradigma, a esas creencias y demás, y poder elegir eso otras. que acabas ¿no? de decir abre la puerta hacia una pregunta que yo les voy a hacer del otro lado, que me la hago yo y te la hago a vos. O sea, no tengo una respuesta. Digamos, para que fomentemos el diálogo, que es, ¿qué pasa con el pasado en la era de las redes sociales? A mí me pasa que abro YouTube, veo videos míos, tengo otra corporalidad, tengo ideas distintas. O sea, digo, esa persona que está ahí no soy yo. Claro. Soy yo, pero no soy yo. Digo, efectivamente hay una transformación. Y hoy fíjate que las redes sociales no borran jamás el pasado. Claro. ¿Entendés? Pero está buenísimo. Porque es la oportunidad de entrar en aprecio con quien fui. Vos. Por más que hoy lo elijo. ¿Y los demás que te ven? ¿Cómo explicas que ya no sos esa persona? Okay. Cuando no sabes que los demás te vieron, pero te están viendo. Será lo que ellas opinen. Si yo estoy bien con eso, ¿no? Está bien. ¿Te importa? Te importa menos la opinión de los demás que a mí. Okay. Está muy bien. Ok, pero pensemos lo siguiente. Lo voy a llevar a terapia. ¿Cuál es la...? No, es que a mí también me importa, hasta me incide a veces la opinión de los demás. Sin embargo, ¿cuál es la opinión que me va a acompañar el resto de mi vida? La mía. El resto de mi vida. El mundo externo puede cambiar por completo. Mi entorno, hasta mi círculo cercano, puede llegar a cambiar por completo. Ojalá que no, quiero de por vida, ¿no? Pero puede pasar. El que va a estar siempre conmigo voy a ser yo. La impermanencia de lo inevitable. Ahora, volviendo al tema que decís, claro, la sociedad se está polarizando en opiniones y el logaritmo es una herramienta para polarizar más. De alguna manera el logaritmo me da más... Mirá, y no solo para polarizar más, estoy pensando, para no salir de cómo pensás, porque vos sabés que cuando yo empiezo, creo que este año y medio, hice un cambio muy personal en mi forma de comunicarme en las redes, en qué quería contar, en qué quería decir, en mi manera de pensar, mi algoritmo se paralizó durante meses. Hasta que entendió y volvió a encontrar una comunidad. Si yo me hubiera desesperado en el afán de tener nuevos seguidores... ¿Qué pasa? Le pasa a mucha gente. A mí no, porque no hay nada que deteste más que la masividad. O sea, no entiendo qué hago trabajando de lo que trabajo. Mi objetivo en la vida, señor, señora, es terminar en una montaña escribiendo sola. Aislarme. No, pero es loco que lo digo, pero soy más bien, prefiero más para adentro. Pero bueno, se dio así mi trabajo. Pero si me hubiera vuelto loca, como a mucha gente le pasa, la otra vez lo escuchaba Gregor Rosselló, ¿viste? Que él contaba que en un momento él frena su trabajo, que sintió que no tenía tanto el impacto, que quiso hacer otra cosa distinta, y el algoritmo lo castigó. Y te castiga con el aislamiento. Mira. Por ser distinto. Tremendo. Hay que saber sobrevivir a eso. En esta polarización que venimos hablando, que está ocurriendo en la sociedad y las redes lo apalancan de alguna manera, paralelamente a eso, te escucho decir que hay cosas a mí que me gustan del pensamiento liberal y hay cosas que me gustan del pensamiento socialista y demás, claro. Anarcocomunista. Está perfecto. ¿Qué es lo que ves? ¿Vos crees que se puede conjugar? Me refiero a lo siguiente. ¿Crees que eso se puede unir, pero sin que sea tibio? Me refiero. A ver, y acá te voy a compartir mi pensamiento al respecto. Yo creo que tanto el capitalismo como el socialismo es una energía... Es como si fuese la energía masculina y femenina. No es ninguna energía. La energía masculina y femenina. No, energía es sutil. No hablo de sexualidad. Porque los hombres y las mujeres yo tengo energía masculina y tengo energía femenina.
en una instancia de mi vida quizás desarrolle más y ponga en práctica más la masculina, pero puedo, y hoy está pasando mucho, que hay muchos hombres que van... Estás hablando con un cuadrado, yo soy cero ¿sí? de esa paradigma. Bueno. No, claro, porque es como vos me lo explicás, pero yo digo... El logaritmo te va a ayudar entonces. Mi cerebro no está tratando de hacer sinapsis, estoy tratando de entenderte. No, bueno, pero me refiero, yo veo cosas que están buenas. O sea, el capitalismo y el socialismo representan dos energías, dos intenciones distintas, pero las dos valiosas. Las dos valiosas. De alguna manera, yo en mi vida tuve mi momento que pude desafiarme a más y lo pude lograr, pero hubo en mi vida donde no podía ni con mi vida misma y requerí contención, cuidado, hogar, empatía, escucha. Entonces, y si no hubiese estado eso, no hubiese estado después los logros. Entonces, y de las mejores cosas que me acuerdo en mi vida están ahí. Y acá también, o sea, son las dos súper importantes. ¿Crees que pueden empezarse a desarrollar políticas, no solamente grises, sino que puedan tener el máximo esplendor de ambos paradigmas en uno? No significa que no me gustaría, pero no. Okay. No va a suceder, por lo menos eso. Creo que depende, a ver, si estamos hablando de formas de gestión de gobiernos o de estados. Sí, lo podríamos llevar, me encantaría. No te podría decir, bueno, cuál es el futuro de Argentina, pero te puedo decir cuál es la tendencia a nivel mundial respecto a cuestiones que van sucediendo. Hoy la gente suele decir, bueno, suele pensar como el mercado como un lugar negativo, ¿no? O no, digamos, pero también esa polarización, ¿no? Como si nos gobierna el mercado, todo está mal. Para mí es un problema que el mercado gobierne. Cuando el mercado gobierna, por ejemplo, en presidencialismos fuertes como en América Latina, lo que tenemos es corrupción, porque hay intereses económicos por encima de los intereses sociales. Bien, la gente o las personas ahí dicen, bueno, entonces, ¿cuáles son las mejores formas de gobierno? Entonces hay que llevar todo un socialismo, todo un comunismo. Hay una visión errada de lo que es el socialismo. La gente, cuando vos decís socialismo, te dice Cuba o te dice Venezuela, no siempre está como ese fantasma. Bueno, no sé, yo también puedo decir, qué sé yo, que el liberalismo, que España tiene un gobierno liberal, como dicen mucha gente, y yo te puedo asegurar que por lo menos teóricamente el gobierno de España lo que menos es liberal, ¿no? Sí te puedo decir que Suiza es un gobierno bastante liberal y funciona muy bien. Entonces, qué sé yo, también te puedo nombrar momentos en la historia en donde el socialismo como bandera gobernó. Santa Fe, la provincia de Santa Fe, funcionó muy bien lo que era la teoría socialista en la provincia de Santa Fe. Entonces, el punto es hacia dónde vamos como formas de gobierno. Y ahí creo que hay que empezar a crear nuevos entendimientos como formas de gobierno. No sé si vos decís, bueno, que convivan ambas. ¿Qué sería que convivan ambas? Acá hay que tomar una decisión. Si el Estado está presente en la administración de los bienes económicos de las personas para generar una redistribución igualitaria de la riqueza, o dejándolo a merced y que la brecha entre pobres y ricos aumente, ¿sí? O un Estado que justamente en esa administración o redistribución proponga, proponga que quienes están en el sector medio, que son quienes sostienen el colchón de las microempresas, los autónomos, sí, puedan salir adelante. Argentina tuvo un problema todos estos años. Cuando digo todos estos años, digo estos últimos 25 o 30 años. O sea, realmente es una brecha grande que estoy agarrando en los 4. Que es que nunca tuvo políticas económicas para favorecer, algunas sí, para favorecer el sector de autónomos, pyme, ¿no? De responsables inscriptos medianos. Entonces,
qué sé yo, el Estado no estuvo presente ahí, estuvo muy poco presente. Tuvimos una muy buena ley de software en su momento, año 2006, si no me equivoco. Eso favoreció muchísimo y, digamos, si hubiéramos seguido en esa línea, capaz que hasta hablábamos de un peronismo liberal, ¿no? Mira, claro, porque de alguna manera puede ser que la pata floja de lo que hoy se ve como liberalismo sea que no todos saldrían del mismo punto de partida. Bueno, entonces ahí es donde total. unos crecen muchos y otros se quedan ahí que no saben qué hacer con esa libertad porque no hay nadie que les garantice nada y no saben cómo crearlo por sí mismos. Sí, puede que ahí esté la a mí pata me floja. interesa, en realidad, una de las cuestiones de la doctrina liberal es plantear que el sistema republicano de alguna manera es una farsa, que es que la separación de poderes como tal no existe, ponele. O sea que realmente el Estado es todo uno y no existen poderes distintos, porque el poder, en definitiva, lo manejan, digamos, ahí vos que habías leído Heidegger, ¿no? Digo, es el círculo hegemónico del poder y es real. Y coincido en eso muchísimo. O sea, vos decís que el Poder Ejecutivo tiene incidencia sobre el Por supuesto, judicial. digo, acá tenemos un presidente de la Corte Suprema puesto a dedo por el Poder Ejecutivo, en su momento por decreto, y así te puedo poner un montón de ejemplos del Poder Judicial interviniendo para favorecer el Ejecutivo o para, por fuera de la ley o dentro de los espacios grises de la ley, perjudicar al Poder Ejecutivo. Ahora, yo a veces me fijo, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde ciudadano, no? Yo pensé, de hecho en plena pandemia pensé, digo, ¿qué tal si las personas que no están pudiendo ir por su vida, concretar sus sueños y demás, pueden hacerlo, ¿no? Ahí quizás el punto de partida se pueda asimilar y las cuestiones políticas más ya pasen a un segundo plano. Y cuando, si el país crece es porque crecen todos y se crecen parejos o por lo menos crecen como cada uno quiere crecer y cuánto quiera crecer, ¿no? Por elección. Ahora, y ahí es cuando yo, desde Argentina Potencia, un movimiento que armé, con más de 2.500 coaches de Argentina, dimos coaching solidario a más de 25.000 emprendedores en todo el país durante 3 años, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Pero vos crees que se puede o sea, que de alguna manera si las personas pueden tener la capacidad, eso puede llevar tiempo, pero si esas personas pueden tener la capacidad de poder lograr la vida en que sueñan y demás, ¿crees que un gobierno liberal ahí sí podría ser un poco más útil y podría ser más parejo porque las condiciones están... Digo, analizando modelos económicos de otras partes del mundo, pero los modelos liberales, estrictamente liberales desde algunas teorías, en general tienen muchísima gestión administrativa, económica. Entonces, no es que la gente llega a su lugar ideal y puede venir un gobierno liberal. En realidad es que la gente llega a ese lugar ideal porque hubo un gobierno liberal que los apoyó y que administró. Que eso es como una mirada que en general se tiene errada, ¿no? Como esta cosa de que no hay administración. O de que el gobierno liberal es listo, chau, ¿no? Como el libre mercado. La gente se quedó como libre mercado, hace lo que quieras y si no avanzaste en tu vida individualmente, no puedes salir adelante. Digamos, claro. Poner sobre las... Y esto es la crítica que yo le hago al liberalismo, ¿no? Poner sobre la libertad, las decisiones y la voluntad individual el peso del éxito es muy peligroso porque yo puedo tener toda la voluntad del mundo, pero si yo tengo que volver a mi casa a las 9 de la noche, no tengo colectivos, tengo que caminar, no tengo jardines para dejar a mi hija, a mi hijo para poder seguir trabajando, sobre todo en el caso de las mujeres, en donde acá se genera una desigualdad enorme. No tengo luces en la vía pública para poder volver segura, encima, digamos, con los índices de inseguridad que hay acá. Bueno, por más voluntad que yo le ponga, hermano, sinceramente, no digamos. Ahí es donde entramos que falta el cuidado, la empatía, falta el... Pero también hay algo de la naturaleza humana. El ser humano es interdependiente, naturalmente interdependiente, no individual. Somos interdependientes. La pregunta es, ¿necesitamos que se gestione sí, necesitamos que se gestione la igualdad en el acceso a oportunidades de las personas. Necesitamos pero la interdependencia pública, puede ser... pero la interdependencia puede ser con un Estado o
también podría ser interdependencia entre nosotros. Como el cuerpo humano, cada célula del cuerpo cumple una función, es autónoma, pero es interdependiente con la otra. Si hay un nutriente que quiere agarrar, sí, pero hay otro que lo necesita más, lo deja pasar. Está bien, el cuerpo humano no sé cuántos órganos son, pero son poquitos, digamos. Sí. Acá tendríamos que empezar a pensar en qué momento se crea el Estado moderno, tal como lo conocemos. Se crea cuando se complejizan las estructuras económicas y productivas con la llegada del capitalismo. Antes teníamos, obviamente un sistema feudal, pero digo, más allá de eso, teníamos comunas, en donde había mucho orden, digamos. No era algo así como esa cuestión. Digamos, cuando Weber introduce el concepto del ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado, para hablar de su teoría capitalista, justamente habla de esta como necesidad que tenemos de que alguien nos regule, ¿no? Qué sé yo sé que no voy a salir a matar a nadie, no necesito un poder de policía exterior. El tema es cómo hemos avanzado hoy a niveles de violencia tan grande que viste, vos decís, si la gente puede administrarse sola, y no sé, acá por lo menos, capaz que digamos, hemos visto modelos, fíjate cuando entran en crisis los modelos de gobierno, empiezan a generarse modelos más chiquitos y colaborativos, ¿no? Digo, en las villas, en los asentamientos urbanos, en las comunas, en los pequeños pueblos, el trueque, ¿te acordás? Digo, en el 2001, sí. La gente haciendo grupos de seguridad en las puertas de sus barrios. Efectivamente la gente tiene el poder de organizarse. Pero plantear eso a nivel, sobre todo en un país tan extenso como es Argentina, es utópico. Total. Es utópico. Bueno, súper enriquecedora esta charla. Hemos hablado mucho de política hoy, muy poco de feminismo, que en general. Así que yo estoy muy feliz porque quiero decir que me gusta mucho mi carrera, que es ciencia política, y siempre necesariamente vamos a temas de género que amo, pero también me parece que estamos en un contexto muy interesante. Igual es súper importante porque yo te entrevisté como politóloga, no específicamente. Claro, estás mucho con el feminismo. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde va? No, pero había terminado la entrevista. ¡Saludos! Gracias. Mirá vos. En nuestro país, decís, como movimiento, y yo creo que... Y a nivel global también. Bien. A nivel global creo que está pasando en algunos países cosas que vemos acá, ¿no? Que es que estas doctrinas de derecha que se hacen llamar liberales, que no son liberales, son conservadoras, justamente tienen como una matriz filosófica en contra de la libertad de los derechos de la mujer, que son básicamente negar que las mujeres tienen mayores barreras a la hora del ingreso a distintos trabajos, empleos, negar la necesidad de asistencia por maternidad y paternidad, perdón, esto estaba negar, básicamente negar un montón de conquistas, ni hablar del derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el derecho al aborto. Por consiguiente, esto lo vemos, en Polonia, se vio en Irlanda del Norte, cuando se votó el sí, que tuvo que ver con la institución de una enmienda que no permitía abortar. Vemos la restricción ahora a lo que era el fallo Roe versus Wade en Estados Unidos, y vemos también en otros países de América Latina se empieza a aprobar, en Chile se ampliaron las causales. Entonces, efectivamente, esto sigue estando en tensión, como para decirte, esto se va a resolver, no se va a resolver, falta un montón. En Argentina, estos 4 años, por supuesto que vamos a tener en materia de Estado una retroactividad en nuestros derechos o en el alcance de nuestros derechos, pero lo que sí creo es que a nivel mundial se sostiene lo que tiene que ver con el movimiento. Obviamente las redes han permitido también, lo bueno, ¿no? La comunicación con compañeras de otros países. Yo hablo con militantes de Polonia, de Irlanda, es increíble, somos un grupo enorme, de Women Strike, que es un movimiento muy, muy grande. Todos los marzos, mira, te doy un ejemplo, todos los marzos se genera una consigna global para la capacitación de empresas multinacionales. Yo trabajo ahí, este año hicimos Break the Bias, que tiene que ver con esto, con romper el sesgo. Así que sí, efectivamente, por más que discursivamente se quiera decir que el feminismo, que ya está, que la
Yo te juro que ni me engancho ahí porque yo sé que esto llegó para quedarse para siempre, que hoy se volvió masivo, que ya hay un entendimiento de cosas básicas muy importantes. Hay una toma de conciencia. Hay una toma de conciencia. De los hombres, de total, todo. total. Creo que más allá si, no sé, ahora parece ser que en el Ministerio de la Mujer no va a estar, pero sin embargo hay una toma de conciencia de un montón de cuestiones. Eso no implicaría que la toma de conciencia de la sociedad siga estando, siga creciendo en todos los niveles, ¿no? Absolutamente. Y hay que seguir apostando a la educación. Yo creo que es ahí donde hay que puntualizar, ¿no? Bien. En esta educación, ¿cómo se llama? Sexual integral. Pero bueno, para mí es romper la educación. Hoy hablábamos de la polarización, ¿no? Bicultural, esta cuestión de una educación segmentada para hombres, otra para mujeres. Bueno, no, empezar a sociabilizar la comunicación y las prácticas. Gracias, Flor. No, gracias a vos, por favor.